Primera Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Fue pues y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había lluvia. Dios había movido a Elías al arroyo del Querit. Y oye, estaba muy padre. Finalmente los cuervos, que es uno de mis aves preferidas, mis hijos me dicen: ¿pero por qué te gustan los cuervos? Pues a ustedes, ¿qué les importa? A mí me gustan y ya. Tiene mucho relacionado con la infancia, pero me gustan, me fascinan los cuervos. Dice que los cuervos le traían comida en la mañana y en la noche, y bebía del arroyo. Los cuervos no le traían el agua, pero eventualmente, como se había soltado una palabra para que se cerrara el cielo y no iba a llover, le pasó lo que a todo río: comenzó a disminuir hasta que se secó. Y obviamente, al no haber agua, tampoco tenía agua Elías. Ya no había. Todos tendemos a estar siempre en una zona de confort. Cuando Dios nos pone en un lugar, ahí nos quedamos como gallinas, comenzamos a anidar, hasta que Dios empieza a cambiar las cosas. Y es cuando nos saca y reaccionamos y decimos: Señor, ¿por qué me quitaste el agua? Si estaba tan bonito el río. Tiene sus planes Dios. ¿Pero por qué, Señor? Explícame. A veces Dios, métanselo bien en la cabeza, Dios no revela el final del plan. Dios es un Dios de aventuras. Ay, hermano Jorge, pero se secó el río. Sí, pero Él tiene todo bajo control. Y a veces cuando nosotros comenzamos a pasar por una adversidad, inmediatamente comenzamos a quejarnos: Señor, ¿por qué estamos atravesando por esto? Hey, take it easy, tómalo con calma. Yo tengo todo bajo control. Seguimos leyendo. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios mandó a Elías a Sarepta. Sarepta significa taller de refinamiento u orfebrería, donde funden los metales. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña, y él la llamó y le dijo: te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Wow! Una mujer que había perdido toda esperanza. Una mujer viuda, pero una mujer también que era una mamá. Ahora, algo que yo veo aquí que es muy trascendental: para que una mamá esté aceptando la derrota y esté diciendo: ¿sabes qué? Ya, mira, yo ya voy a entrar aquí a la casa, preparo mi alimento y me dejo morir. ¡Wow! Yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros, yo en lo personal, no he agarrado y he dicho: Señor, mejor me dejo morir, ya no puedo con esta situación?
Señor, ¿por qué estoy atravesando por esta situación? Ya no puedo, mira, Señor, ya mejor como y me dejo morir. ¿Sabes que el diablo vez tras vez va a venir a tu vida y va a comenzarte a mandar pensamientos de derrota? Pensamientos de que no puedes, pensamiento de que no eres un hijo de Dios. Ahorita cantábamos, soy un hijo de Dios, y se escucha tremendo. Pero cuando estamos allá en nuestra casa, el diablo va a venir, te va a acercar contigo y va a comenzarte a susurrar: tú no eres un hijo de Dios, tú estás derrotado. No estás viendo cómo puedes cantar soy un hijo de Dios si acabas de perder la chamba. ¿Cómo puedes cantar soy un hijo de Dios si tu hijo está en el hospital? ¿Cómo puedes cantar soy un hijo de Dios si tu matrimonio está a un ápice de que se rompa? Interesante. Muy interesante. Oiga, Jorge, ¿y usted lo ha pensado eso? Sí, es correcto. Cuando las noticias no son buenas, y creo que todos hemos tenido noticias que no son buenas, yo lo he pensado. De hecho, el año pasado le escribí a mi esposa ahí una carta, no era de amor, era una carta introspectiva, donde yo me sentía realmente tan cansado por una serie de cosas, tan cansado, que yo le decía a mi esposa: es que ya me dan ganas de comer y abandonar, dejarme a la deriva. Y ayer que estaba yo orando, obviamente cuando uno va a predicar, y el día de mañana decía Chuy, prepárense los que les va a tocar, se vienen versículos a tu mente y dices tú: Señor, ¿quieres que hable de esto? Y luego uno se queda pensando y sigue orando: Señor, ¿quieres que predique de esto? ¿Quieres que predique de esto? ¿De qué quieres que predique? Y esto se me vino muy fuerte, que había personas aquí en la congregación que habían estado siendo golpeadas tan fuerte su barca, que estaban pensando en comer el último bocado y dejarse morir, dejar de pelear. Es decir, ¿para qué sigo peleando si al final voy a perder? ¿Y sabes qué me llama mucho la atención? Obviamente que la mujer dice que fue por 2 trozos de leña. Tenía un poco de harina y el aceite ya se le estaba acabando. Era muy poquito el aceite. Ella ya había aceptado su derrota. Ella ya había aceptado de que no iba a conseguir alimento. Ella había aceptado esa condición. Solamente le dijo al profeta: tengo un poco de harina. ¿Y sabes de qué me habla esto también? De nuestras limitaciones. Cuando comenzamos a luchar, tú y yo, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia habilidad, con tu propio conocimiento, es donde encontramos y llegamos a una situación de esta. Cuando ya decidimos: es que se me acabó el dinero, es que tengo una carrera pero ya no me da para más, es que el empleo me acaban de despedir. Cuando todo comienza, es cuando se te empieza a acabar el harina y el aceite en tu vida, porque lo comenzamos a hacer en nuestra propia fuerza, en nuestra propia habilidad. Vez tras vez yo les digo a los hombres, doy clases ahí en el EDE, y vez tras vez yo les digo que los hombres tenemos un serio problema. Nos encerramos tanto en nosotros que nadie sabe lo que sucede a nuestro alrededor. Al menos a mí, mi esposa me ha dicho: habla y dime lo que piensas, al menos quiero saber qué está pasando contigo. A mí me lo dicen, Chuy, a lo mejor a ti no. Oye, al menos háblame, dime qué está pasando por tu cabeza. Y yo les decía a los hombres: terminamos
queriendo sacar adelante el barco con nuestra propia fuerza. Y vez tras vez nos damos cuenta que no es así. Esta mujer estaba tratando de sacar adelante su familia con su fuerza, con la poquita harina que tenía, con el poquito aceite que tenía. Yo te pregunto, ¿cuánta harina te queda a ti? ¿Cuánto aceite te queda a ti? ¿Ya se te va a acabar? ¿Vas a hacer el último bocado y te vas a dejar morir? Hermano Jorge, pero yo tenía mucha fe. Bueno, cuando viene la prueba es cuando nos vamos a dar cuenta del nivel de fe. Oye, hermano Jorge, ¿y qué? Si no tengo fe, no te desanimes, y ahorita vamos a ver eso. Más adelante vemos en otro capítulo, en Segunda de Reyes 4, ahorita vamos a regresar allí, pero en Segunda de Reyes 4, versículo 17, es otra mujer. Dice: mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo en que Eliseo, ya cambiamos de profeta, le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado. ¿Quién le dijo a su criado? El padre: llévenlo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le digo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió: paz. O sea, no se quiso meter en broncas. Después hizo enalbardar el asno y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Aquí vemos una mujer que su hijo había muerto, tenía un problema de verdad. Va y se lo presenta al hombre, a la cabeza de la casa. Y lo que él le dice: ¿para qué me lo traes a mí? Le dice al criado: llévaselo a la mamá. Si ya se está muriendo, pues llévaselo a la mamá. Es algo que continuamente le digo a los varones: no agarramos la responsabilidad espiritual que nos corresponde. Nos cuesta trabajo tomar esa responsabilidad. Comenzamos a delegar en la mamá la responsabilidad. ¿Qué hizo la mujer? Y me sorprende esta mujer, a diferencia de la otra mujer, que la otra mujer ya aceptó la derrota. Esta mujer no aceptó la derrota. Esta mujer le dijo: ¿sabes qué? Préstame un burro, préstame un criado, y yo voy a ver al varón de Dios. Y vio algo diferente en su vida: su hijo resucitado. Tenemos otro pasaje, y esto lo encontramos en Marcos capítulo 5, versículo 26. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Una mujer también, ahora aquí, una mujer que en sus propias fuerzas había intentado todo. Volvemos, hermanos, nuestras fuerzas, nuestras habilidades están limitadas. Tus habilidades no son infinitas. Eventualmente va a llegar una etapa, eventualmente va a llegar una ola a tu vida que te va a hacer tambalear. Hermano, es que yo estoy muy fuerte, mi fe está muy fuerte, yo voy a ser probado como el oro. Perfecto. Prepárate, porque vas a ser probado. Hermano, y yo no estoy siendo probado. Bueno, prepárate, porque vas a recibir una prueba. Seguimos leyendo y nos regresamos ahí a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Elías le dijo a la mujer: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela.
y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Elías le dijo: ¿sabes qué? Traes un serio problema. Te queda poca harina, te queda poco aceite, pero yo tengo la respuesta. No es en tu fuerza, no es en tu habilidad, no es con tu inteligencia, no es con tu intelecto. Es cuando Dios comienza a operar en esa situación. Cuando ponemos todo en las manos de Dios, comenzamos a obedecer. La respuesta de Dios viene a nuestra vida. Le preparó un pan. La verdad, eso que le pidió Elías, viendo en el ámbito natural, no tiene mucho sentido. No tengo. Tú vienes, me dices que prepare el último pan. Yo pensaría, pues se lo doy a mi hijo. Si tú, entre tú y mi hijo, yo prefiero dárselo a mi hijo. Pero la mujer le creyó a Elías. Le preparó el pan, y esa fe, esa confianza de la mujer fue lo que hizo abundar la harina de la tinaja, fue lo que hizo abundar el aceite, fue lo que hizo abundar que ellos lograron sobrevivir la situación, la carestía que estaba pasando en aquel entonces. ¿Sabes qué? Al menos en esta iglesia, el pastor Paco ha sido muy enfático. No importa quién gane, ahorita lo acaba de decir también Chuy, nosotros no confiamos en un candidato, nosotros confiamos en Dios. Y aún cuando nos den, porque todos o la mayoría, el 90% de los que estamos aquí, vemos el Facebook y vemos noticias de uno, de otro, y todos hablan mal unos de otros. Sabes que no importa lo que se esté escuchando alrededor, cuando Dios te da una palabra, y cuando tú comienzas a moverte en esa palabra, no importa lo que diga el diablo, tú vas a tener la bendición para tu vida. Isaías 43 versículo 19. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Va de nuevo. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hermano Jorge, es que tú no sabes el desierto por el que yo estoy atravesando. Tienes toda la razón. Yo no lo sé. Pero esta es una palabra de Dios para todas aquellas personas que están atravesando por un desierto en sus vidas. Un desierto que dicen: ¿sabes qué, Jorge? Si Dios no hace algo en mi vida, ¿sabes qué? Yo me doy por vencido, aviento el arpa, yo ya no puedo seguir. Dios te dice: otra vez. Si ya una vez Él había hecho algo en tu vida, Dios te dice: otra vez abriré el camino. Lo que el diablo había cerrado, ese camino, esa vereda, lo que el diablo había cerrado, Dios lo va a volver a abrir. Dice que va a dar ríos en la soledad. ¿Sabes que el río es la consecuencia de que comience a haber lluvias?
El río es la consecuencia. A todos aquellos que han tenido oportunidad de ir a un río, sabrán que al lado del río es donde más vegetación abunda. Al lado del río es donde crecen los árboles más grandes. Al lado del río es donde hay vida. El Señor está diciéndote: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lo que el diablo te estaba diciendo y lo que el diablo quería usar en tu contra, Dios lo va a usar para hacer y exponenciar tu fe, porque no te vas a quedar allí donde estás. Es que todo esto me suena, Jorge, como un fracaso. No te vas a quedar en el fracaso, vas a volver y Dios te va a dar una victoria en medio de la prueba, que más adelante vamos a comenzar a ver aquí tu testimonio, en el testimonio de buenas nuevas. Esto no se va a quedar así. Dios tiene todas las cosas bajo control. Juan capítulo 7 versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que Dios quiere darte para ti. Oye, es que los cielos se están cerrando sobre México. Mira, no le hagas caso a lo que dicen las noticias. Esta iglesia y el pastor Paco ha sido muy enfático. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. La realidad son los hechos. La realidad es lo que nos dicen las noticias, de que la delincuencia está aumentando, de que los asesinatos están aumentando, de que la crisis está aumentando. Pero yo decido creer lo que dice la palabra, que Él va a abrir camino donde no lo había, y Él va a poner ríos de nueva cuenta donde se habían cerrado. Y si en tu vida hubo ríos, y si en tu vida hubo en un momento un tiempo de bonanza espiritual, donde tú tenías algo muy lindo y Dios estaba haciendo algo y eso se perdió, este es un tiempo de restauración, donde Dios va a volver a darte lo que el diablo te había robado. Esto no se queda así. ¿Saben que dónde vemos todo esto? Y esto lo veía escuchando en días pasados con un hermano que le di ray en días pasados, y me decía, ¿sabes qué? Tengo poco en el evangelio, tengo 1 año y medio. Dije, sí, cuéntame, ¿cómo es que llegaste? Me dice, unos hermanos, mi esposa estaba en el hospital y unos hermanos fueron a orar. Y cuando yo estaba ahí en medio de toda esa crisis, en medio de todo ese dolor, llegaron los hermanos y me dijeron que había esperanza. Llegaron los hermanos, los aleluya, para que vean cuando a veces no sabemos dónde va a caer la palabra. Y a veces nosotros nos cuesta soltar la palabra. Tú no sabes dónde va a caer. Y este hermano, ahora ya es hermano, se le veía una cara de felicidad y me decía, aun cuando yo no estoy con mi esposa, hay vida en mi vida. Estoy feliz, estoy contento, y esto es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Si el diablo golpeó con prueba vez tras vez tu vida o tu familia, Dios va a abrir camino una vez más en tu vida y te va a dar una victoria que se la vas a restregar al diablo en la cara y le vas a decir, diablo mentiroso, Dios me ha hecho más que vencedor. Lo que tú quisiste dar para muerte, Dios me lo ha dado para vida y para victoria. De hecho, no dice la escritura, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Vida es lo contrario a la muerte. Lo que esta mujer tenía era la antesala de la muerte. La antesala de la muerte, donde ella había dicho, yo como el pan y me dejo morir. Y Elías dijo, no es así. No es así. Va a haber abundancia de pan en tu casa y en tu alacena. Y así fue lo que pasó. Isaías 43, versículo 1. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te crió. Oh Israel, el que te formó, dice,
no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío, dice el Señor. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Y cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Versículo 4. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. ¿Sabes que nadie de los que está aquí puede decir que Dios se ha olvidado de ustedes? Nadie. Nadie, 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 porque en medio de la prueba vas a darte cuenta de que Dios está contigo y que aún en medio de la prueba Él va a comenzar a darte la salida. No tengas temor. Cuando viene la prueba, lo primero que se nos agarra el corazón es el temor. Ahora, y hermano Jorge, ¿eso es malo? Es normal, dejémoslo allí. Todos finalmente tenemos temor. Aquí nadie es Juan sin miedo. Aquí lo importante es comenzar a tener y a poner la confianza en el Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos? Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Y yo creo, Señor, que tal vez en esta hora, tal vez la palabra no era para todos, pero yo creo que la palabra sí era para un buen número de ustedes. Algunos de ustedes que ya están desanimados, se sienten derrotados, ya no quieren seguir adelante, sienten que la vida se está volviendo demasiado pesada, ya no ven la salida, batallan con una cosa, batallas con otra cosa. Pero eso es lo que el diablo quiere que hagas. El diablo quiere que abandones a la deriva tu vida. Pero una cosa es lo que el diablo quiere y otra cosa lo que Dios quiere. Dios te dice a ti: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Es que tú no sabes, hermano, el infierno por el que estoy atravesando. Realmente no requiero saberlo. El que lo requiere saber es Él. Y tal vez has estado peleando tu batalla en tus propias fuerzas, con tu propia capacidad y tu propia habilidad. Y vez tras vez te estás dando cuenta que no avanzas en tu vida. No se trata de venir aquí a decirte: deje el cigarro, deje el alcohol, deja la droga. No es una imposición. Es algo que Dios dentro de ti va a comenzar a ponerte. Y aquellas personas que no han podido aún superar ciertos vicios, es porque estás peleando tu propia batalla en tu propia fuerza y con tu propia habilidad. Y el Señor te dice: no es con ejército, no es con tu fuerza, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Creo que este es el momento
para que pongas delante de Dios ese problema con el que no has podido vencer, esa adversidad, aún esa depresión que vez tras vez viene y toca tu puerta y tú le abres la puerta. Es el tiempo de pararnos delante de Dios, creer y decirle: Señor, yo te entrego los leños, te entrego mi harina, te entrego mi aceite, porque yo no puedo en mi propia fuerza y en mi propia habilidad, Señor. Si tú no haces hoy un milagro en mi vida, Señor, mira, yo dejo de comer y me dejo morir. Pero el Señor te dice: abriré otra vez camino en el desierto, abriré otra vez ríos en la soledad. Cuando nadie pensaba que se podían abrir, Dios dirá: sí se puede, porque no hay nada imposible para mí, dice el Señor.